¿Qué tal? Y bienvenido una vez más a este su canal Pythonizando. En las clases anteriores aprendimos que era una base de datos. Es un conjunto de datos almacenados y relacionados entre sí. Para poder tener una base de datos con información, hablamos de dos elementos fundamentales: qué es un dato y qué es un registro. El dato es una representación simbólica, por ejemplo, un número, letras o palabras. Y el registro es el resultado de concatenar todos estos datos que a su vez se convierten en información con más sentido para el usuario. El día de hoy estaremos viendo qué es un sistema gestor de base de datos SQL y no SQL. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Bueno, pues son los programas que permiten consultar la información que fue ingresada a ella mediante interfaces gráficas, por ejemplo, mediante un formulario o un programa. Son contenedores de datos relacionados entre sí que a su vez se convierten en información con valor o significado. ¿Cómo es posible poder comunicarse con estos sistemas? Bueno, pues no es nada del otro mundo. Para comunicarnos con los sistemas gestores de base de datos, utilizaremos un lenguaje estandarizado que sirve para definir y manipular datos de una base de datos, entre otras operaciones. Esto obviamente dentro de un sistema gestor de base de datos. Pero no te preocupes, que aquí en este curso aprenderás cómo utilizar ese lenguaje y esas herramientas. Ahora que sabemos qué es un sistema gestor de base de datos, veremos que se cuentan con diferencias entre SQL y no SQL. Una de las principales características de los sistemas gestores de base de datos SQL es que al ser creadas estas bases de datos, cuentan con un mapa entidad-relación. Se caracterizan también por utilizar el lenguaje SQL o Structured Query Language, en español, lenguaje de consulta estructurada, que esto es un estándar. También la flexibilidad del esquema. A diferencia de los sistemas no relacionales, estos esquemas de datos son muy poco flexibles, ya que son estructurados. Otra característica es que aplican y garantizan las siguientes propiedades conocidas como ACID, las características de los parámetros que permiten clasificar las transacciones. Si no sabes qué es una transacción, no te preocupes. En la descripción de este video estaré dejando información o material de apoyo para que empieces a familiarizarte más con este mundo de las bases de datos. La letra A significa atomicidad. Si algo falla, toda la operación falla. La letra C significa consistencia y hace referencia a la integridad de la información. La letra I se refiere a aislamiento y asegura que una operación no afecte a otra. Y por último, D, durabilidad o persistencia. Asegura que una vez realizada la operación, esta persista y no se podrá deshacer aunque falle el sistema. De igual manera, como se los había mencionado anteriormente, debemos de saber tanto un ejemplo de la vida diaria como su definición técnica. Sistemas de gestores de base de datos relacional o SQL quiere decir que este modelo se basa fundamentalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos. Ahora pasemos a ver qué es un sistema de gestor de base de datos no SQL. Solamente como dato cultural, se puede decir que la aparición del término no SQL aparece con la llegada de la web 2.0, ya que hasta ese momento solo subían contenido a la red aquellas empresas que tenían portal, pero con la llegada de aplicaciones como Facebook, Twitter o YouTube, cualquier usuario podía subir contenido, provocando así un crecimiento exponencial de los datos. Una de las características principales es que se ejecutan en máquinas con pocos recursos. Estos sistemas, a diferencia de los sistemas basados en SQL, no requieren de apenas computación, por lo que se pueden montar en máquinas de un costo más reducido. Hace un momento hablamos de la escalabilidad vertical, ahora hablemos de la horizontal. Esto es para mejorar el rendimiento de los sistemas. Simplemente se consigue añadiendo más nodos con la única operación
de indicar al sistema cuáles son los nodos que están disponibles. Otra característica principal es que pueden manejar grandes cantidades de datos, esto debido a que utiliza una arquitectura distribuida, en muchos casos mediante tablas hash. La mayoría de las bases de datos no SQL evitan utilizar este tipo de lenguaje o lo utilizan como un lenguaje de apoyo. Por poner algunos ejemplos, Cassandra utiliza el lenguaje CQL o lenguaje de consulta Cassandra. MongoDB utiliza los formatos de texto sencillo JSON para el intercambio de datos. O Bigtable hace uso de el lenguaje estándar internacional para consultas de gráficos. De igual manera, esto causa que no genere cuellos de botella. El principal problema de los sistemas SQL es que necesita transcribir cada sentencia para poder ser ejecutada, y cada sentencia compleja requiere además de un nivel de ejecución aún más complejo, lo que constituye un punto de entrada en común, que ante muchas peticiones puede ralentizar el sistema. De igual manera, contamos con una definición técnica de los sistemas gestores de bases de datos no SQL o no relacionales, que es aquel que no requiere de una estructura de datos fijas como tablas. Se utilizan en entornos distribuidos que han de estar siempre disponibles y operativos y que gestionan un importante volumen de datos. También hay tipos de bases de datos no SQL, como bases de datos clave-valor, en grafo y documentales. Si quieres que hagamos un video sobre los tipos de bases de datos no SQL, déjamelo saber en la descripción. Hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por seguir hasta este punto y sé perseverante. La próxima sesión ya estaremos viendo la instalación de la herramienta en Windows 10 y el análisis del diseño de nuestra base de datos. Recuerda, si el contenido de nuestro canal te está gustando, dale like y comparte. Dejamos las redes sociales para cualquier duda que tengas puedas hacernos llegar un mensaje. Recuerda que también todos los miércoles estaremos subiendo una clase para que puedas continuar con tu aprendizaje. Hasta luego.